Ya chicos, vamos a comenzar con la clase de metodología de la investigación. La idea es como poder contarles a ustedes de qué se trata la metodología de la investigación y sintetizar los pasos de un proyecto de investigación, cosa que ustedes han visto antes en los videos que les subí a la plataforma, pero ahora lo vamos a sintetizar y compactar para que ustedes lo puedan comprender un poquito mejor. Entonces, vamos con la siguiente. Objetivo de la clase de hoy día, chiquillos, es conocer y comprender cuáles son las partes que componen una investigación, profundizando especialmente en el planteamiento del problema y en el marco teórico, ¿sí? Para eso tenemos que entender que una investigación o un proyecto de investigación va a tener las siguientes partes. Primero, el planteamiento del problema, que es donde yo voy a buscar información acerca de un tema de interés para construir la pregunta de investigación. Ustedes trabajaron un texto para la primera prueba de metodología de la investigación, un texto que les va a servir mucho para la universidad porque los proyectos de investigación son las formas en las cuales ustedes dan su examen final para que les entreguen un título universitario. Por lo tanto, esto es lo que vamos a ver ahora, chiquillos, les va a servir mucho para más adelante. Cuando hablaba del planteamiento del problema, en el texto que ustedes leyeron de metodología, tenía que ver con la búsqueda del tema y la formulación de la pregunta de investigación, ¿ya? La cual tiene que hablar acerca de un tema de interés de ustedes, que sea relevante también para una sociedad o un grupo en común, y principalmente que aborde una parte del tema que no haya sido abordado antes para darle un poco más de relevancia a su investigación. Después de eso, viene un marco teórico. Una vez que ustedes formulan la pregunta y sus objetivos, tienen que profundizar en el tema, en los conceptos del tema, ¿sí? Esa parte se llama marco teórico, cuando yo defino los conceptos más importantes de mi tema de investigación para poder explicarlo. Una vez que ustedes definen los conceptos más importantes, pasan a un marco metodológico. Y el marco metodológico tiene que ver con la forma en la cual yo voy a investigar mi problema de investigación, valga la redundancia. ¿Qué es lo que voy a utilizar? Si voy a utilizar encuestas, si voy a hacer un análisis bibliográfico, si voy a utilizar un enfoque cualitativo o cuantitativo, o también definir el cuerpo de estudio que voy a tener, ¿ya? Posteriormente, una vez que ustedes hacen ese procedimiento de investigación, tienen que pasar a la presentación y análisis de resultados, que tal como dice la palabra, es más que nada hacer una exposición de los resultados que ustedes lograron después de esa investigación, y finalmente son las conclusiones, que ojo, a diferencia de esto, de la presentación y análisis de resultados, las conclusiones tienen que ver más que nada con las reflexiones y las proyecciones que ustedes hacen de su tema de investigación. Cada una de estas partes, chiquillos, nosotros las vamos a ir viendo de a poco durante el año. La idea es que ustedes en esta primera parte se puedan concentrar en el planteamiento del problema y el marco teórico, ¿ya? Vamos entonces, con respecto al planteamiento del problema, ustedes ya comenzaron esto. Si ustedes se fijaron en las actividades anteriores, yo ya les pedí que pensaran en un tema de su interés y fijaran una pregunta de investigación, ¿ya? Lo primero que yo hago cuando inicio una investigación es fijar la pregunta. En este caso, yo les puse aquí un ejemplo que es una simplificación de la pregunta de tesis que yo hice cuando salí de la universidad. Y era, en este caso, cómo potenciar el pensamiento crítico en estudiantes de segundo medio mediante un proyecto de escritura interdisciplinar, ¿ya? Para esto, chiquillos, para llegar a esa pregunta de investigación, uno antes, obviamente, tiene que analizar el contexto en el cual se está desarrollando esta pregunta. Por ejemplo, lo que nosotros buscamos fueron los resultados de los SIMS de escritura, porque a partir de eso, nosotros íbamos a hacer un diagnóstico general a nivel nacional de cómo estaban los estudiantes de segundo medio en escritura principalmente. También averiguamos sobre estudios universitarios que hablaban acerca de la importancia de la escritura en el ámbito académico y social. ¿Esto para qué? Para darle relevancia a nuestro tema, para decir que, bueno, si los estudiantes estaban con problemas en el ámbito de la escritura y por eso les costaba adaptarse a la vida universitaria, quiere decir que había una falencia en el sistema educacional. Esa base que nosotros formamos es la relevancia del problema, ¿ya? Y que nos va a dar la justificación perfecta para hacer este tipo de pregunta de investigación.
Y otro aspecto que averiguamos durante este proceso, durante el planteamiento del problema, fueron las habilidades del siglo XXI, y una de ellas, que era como las más relevantes que se destacaba, era el desarrollo del pensamiento crítico, ¿ya? Chiquillos, les voy a pedir que puedan silenciar su micrófono para que no tengamos esos ruidos intermitentes, ¿ya? Miss, la pregunta al último. La pregunta de investigación va en esta sección, que es el planteamiento del problema, ¿ya? Después de la pregunta, Ya. Benjamín, ustedes forman un objetivo. ¿Cuál va a ser la finalidad de su investigación? Por ejemplo, la pregunta de nosotros era ¿cómo potenciar el pensamiento crítico en estudiantes de segundo medio mediante un proyecto de escritura interdisciplinar? Después de eso ustedes formulan un objetivo, y en este caso el objetivo, si ustedes se fijan, es pasar del modo de pregunta a un modo afirmativo. Por ejemplo, con respecto a la pregunta anterior, el objetivo sería potenciar el pensamiento crítico en estudiantes de segundo medio mediante un proyecto de escritura interdisciplinar. Si ustedes se fijan, es lo mismo que la pregunta, pero sin el cómo, es decir, le sacamos la carga interrogativa al enunciado, ¿sí? Es solamente pasarlo a una afirmación. Y después tenemos los objetivos específicos, que son, si nosotros lo decimos de manera simple, son como los pasos que ustedes van a realizar para desarrollar su investigación. En este caso, yo puse solamente 2 objetivos específicos, pero pueden ser mucho más, ¿ya? Tenemos aplicar un diagnóstico en estudiantes de segundo medio, donde se muestre el uso del pensamiento crítico. Eso fue uno de los pasos que se desarrollaron. Después, construir una relación teórica entre el proceso de escritura y el pensamiento crítico. Es otro paso de la investigación, ¿sí? Son como pequeñas metas que ustedes van desarrollando durante la investigación. Por lo tanto, cuando hablamos de objetivos generales y objetivos específicos, el objetivo general hablamos del fin macro, y los objetivos específicos de los mini objetivos, podríamos decir, o de los pasos que ustedes tienen que desarrollar para concretar el objetivo mayor, ¿ya? Eso en cuanto al planteamiento del problema. Yo empiezo a formular el cuestionamiento que voy a desarrollar durante mi investigación. Son todas estas partes las que tiene que tener su planteamiento, ¿sí? Vamos con el marco teórico. Y aquí, chiquillos, la definición de marco teórico tiene que ver con la definición de los conceptos operacionales según mi enfoque de estudio, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Cuando ustedes hacen una pregunta de investigación, hay ciertos conceptos que ustedes van a tener que definir en el marco teórico, pero no una definición propia de diccionario, sino que tiene que ver cómo va a funcionar ese concepto dentro de su investigación. Por ejemplo, con respecto a la pregunta que les puse de ejemplo al inicio, acá, si nosotros vemos, vamos a tener 3 conceptos centrales: pensamiento crítico, proyecto de escritura y proyecto de escritura interdisciplinar, ¿ya? De acá se desprendieron los siguientes apartados del marco teórico. Aprendizaje basado en proyectos. Este se relaciona directamente con los proyectos de escritura, ¿ya? Después seguimos especificando en proyectos de escritura. Después, pensamiento crítico. Se define qué es el pensamiento crítico según la corriente que nosotros vamos a abordar. Y relación entre el pensamiento crítico y el proceso de escritura, ¿ya? Todos estos conceptos se lograron desprender de solamente de esta pregunta, ¿ya? No es algo que nosotros tengamos que inventar. Simplemente tenemos que definir cuáles son los núcleos de la pregunta de investigación y desarrollarlo según cómo vamos a trabajarlo en nuestra investigación. Como les dije antes, hay que tener mucho ojo con esto, porque no es una definición de diccionario, no es que ustedes vayan al diccionario y vean qué significa pensamiento crítico, o no sé, alguien estaba investigando acerca de la importancia, por qué el básquetbol no es tan popular en Europa. Bueno, algo así era la pregunta. Pero no se trata de que ustedes digan qué es el básquetbol y lo definan simplemente, sino que tendrían que hablar de la historia del básquetbol, dónde nace, cómo se desarrolla, si lo realizan más hombres que mujeres, ¿ya? Tienen que hablar de las características del concepto y de las variantes que van a tener según
el pensador o la teoría que van a abordar en su investigación, ¿sí? Entonces, vamos con lo siguiente. Para desarrollar un buen marco teórico, chiquillos, tenemos que poner en práctica las técnicas que nosotros hemos adquirido durante esta primera parte del curso, que tiene que ver con las estrategias de procesamiento de información, y para eso tienen que buscar información primero desde otras investigaciones. Ya no sirve que solamente busquen de internet, por eso yo les mencionaba que una página fundamental para desarrollar una investigación es el Google Académico, porque ahí solamente los va a llevar a publicaciones de investigaciones registradas, podríamos decir, ya que son investigaciones serias, que están respaldadas por universidades, y eso les va a servir bastante para desarrollar sus investigaciones. El segundo paso tiene que ver con comprender cómo se está utilizando el concepto dentro de la investigación, es lo que yo les mencionaba antes. Por ejemplo, si yo quiero hablar de las novelas de vampiros, por ejemplo. No es lo mismo definir el concepto novela de vampiro a hablar de los distintos escritores de los vampiros, o sea, de las novelas vampíricas, y la época en la cual se está situando, si estamos hablando de las novelas de vampiro de la época contemporánea, o si estamos hablando de las novelas de vampiro del romanticismo. Vamos a tener dos versiones distintas de un mismo concepto, por lo tanto, aquí ustedes tienen que explicar cómo está funcionando el concepto dentro de su investigación. Y finalmente, definirlo y explicar según los distintos autores. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes definen un concepto, no basta con que ustedes hablen de un autor, sino que pueden utilizar más de uno para mostrar las distintas características del concepto. Volviendo a lo anterior, podríamos decir, si tomáramos como ejemplo la novela testimonial, no se me ocurre ningún otro ejemplo en este momento que no sea con literatura, perdón. Es distinto lo que dice Achugar, que es un pensador que habla acerca del testimonio como denuncia, a lo que va a decir Fouguet, por ejemplo, con los relatos testimoniales contemporáneos. Ustedes pueden utilizar estos dos autores para hacerlos dialogar entre sí y armar como una contraposición de conceptos, ¿ya? Eso también se puede hacer en el marco teórico, no es, como les digo, que exista una sola verdad con respecto a un concepto, sino ustedes tienen que definir cuál es el autor que más se acomoda al concepto que ustedes están trabajando. Y lo que es muy importante, chiquillos, como el marco teórico tiene que ver con la búsqueda de la teoría, ustedes obviamente van a utilizar a otros autores, eso quiere decir que tienen que citar a los autores, y eso es muy, muy importante, porque no pueden decir que el concepto que ustedes están utilizando es inventado por ustedes, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Siempre hay un autor que nosotros estamos utilizando y al cual estamos haciendo referencia. Ustedes lo pueden utilizar y después de esa cita pueden reflexionar o explicarla para ver cómo funciona dentro de su trabajo. Eso en cuanto al planteamiento del problema, chicos, y al marco teórico. Y el desafío para nosotros esta semana va a ser presentar la descripción de dos conceptos, ya de su marco teórico. Todos ustedes ya tienen su pregunta de investigación. La idea es que hagan el mismo ejercicio que les mostré yo, donde buscábamos cuáles eran los conceptos centrales de la pregunta y van a elegir dos conceptos para definirlos como un marco teórico. ¿Ya? Solamente dos para ver cómo desarrollan este ejercicio. Les recuerdo que estamos en una etapa inicial de investigación. Cada uno tiene una investigación individual y la idea es que cuando hagamos una investigación mucho más preparada o desarrollada sea en la fase grupal, ya cuando ustedes desarrollen una investigación grupal. Esto es solamente para ejercitar. Entonces, lo que van a hacer como trabajo para la próxima semana es presentar la descripción de dos conceptos de su marco teórico utilizando el sistema de cita APA, que es el que le voy a subir hoy día a la plataforma. ¿Ya? Está muy bien explicado, súper clarito cómo se utiliza. No tengan miedo en equivocarse, porque la idea de esto es justamente ejercitar y que ustedes se puedan equivocar para yo poder corregirla. ¿Ya? Entonces, quiero que activen sus micrófonos para poder hacer el cierre y ver si comprendieron o no lo que yo les fui explicando, porque en realidad yo estuve hablando mucho rato, ustedes en silencio, y la idea es saber si tienen alguna duda
o si quedó todo absolutamente claro. Les recuerdo que yo el video igual lo voy a subir a la plataforma, así que no tengan miedo por eso. Y las preguntas son, vamos a seleccionar a alguien para que la responda. A ver, quiero ver el listado completo. La Amanda Silva. Amanda Silva, ¿estás ahí? Amanda Silva, ¿estás ahí? Amanda, pregunta, ¿cuáles son las partes que componen una investigación? ¿Se acuerda? El planteamiento del problema, Ya. marco teórico, Sí. marco metodológico, Ujú. conclusión y Sí. análisis de resultados. ¿No? Perfecto, Amanda. Excelente. La diferencia sí al final que los análisis de resultados van antes que las conclusiones. Y Sí. ahí estaríamos impecables. ¿Sí? Zoe. Muchas gracias, Amanda. Zoe, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Muy bien. Zoe, ¿me podría explicar usted con sus palabras qué era el marco teórico? Básicamente era como tomar ciertas características, o no sé cómo explicarlo bien, pero de la investigación, pero según mi enfoque de estudio, Ya, de a perfecto. lo que va mi investigación. Sí, esas características son, eso sí, de los conceptos clave de su pregunta de investigación, ¿ya? Eso como que lo tienen que tener súper claro, chiquillos, porque es lo primero que van a tener que hacer antes de definir su concepto. Vamos a volver un poquito más atrás, aquí. Aquí. Todos ustedes tienen su pregunta de investigación y lo primero que van a hacer es ver cuáles son los conceptos centrales. Los conceptos centrales yo los defino porque esos conceptos son clave para mi investigación. Por ejemplo, acá yo no puedo hablar de un potenciar del pensamiento crítico si no sé lo que es el pensamiento crítico. ¿Ya? No sé si se entiende desde ese punto de vista. Son como las claves para responder mi pregunta de investigación. No puedo decir que el proyecto de escritura es una herramienta útil para potenciar el pensamiento crítico si no sé lo que es un proyecto de escritura. Todo eso ustedes lo tienen que explicar. Obviamente recuerden que esto es solamente un ejemplo y esto lo tienen que adaptar a su pregunta de investigación. ¿Sí? Chicos, ¿dudas para la tarea de la próxima semana entonces? Uh-huh. Pero entonces un marco teórico no es hacer un párrafo hablando de algo en sí, o es Son, mencionar cosas. son varios párrafos, no es solamente uno. El marco teórico, supongamos que estos van a ser mis subtítulos. Por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, ¿ya? Yo tengo que definir el aprendizaje basado en proyectos y puedo hacerlo en más de un párrafo porque puedo abordar distintas teorías. Por lo tanto, cuando hablamos de un marco teórico no hablamos de un párrafo en sí, sino que la clave para comprender el marco teórico es la descripción del concepto según cómo va a operar en mi investigación. Y ustedes pueden decir, francamente, en esta investigación vamos a abordar el proyecto de escritura, ¿cómo? Y explican cómo lo van a abordar. Porque el proyecto de escritura se define según no sé, Didactes, y explican cómo lo define Didactes o el autor que ustedes quieran seleccionar, ¿ya? No hay que entender el marco teórico como un concepto solamente, ¿ya? Sino que hay que comprenderlo como la descripción o el diálogo que se hace a partir de la investigación de distintos autores. Se me ocurrió una idea, para que les sea más simple hacerlo, chiquillos, les voy a subir también un modelo de marco teórico, ¿ya? Para que ustedes puedan ver cómo es uno de verdad, ¿ya? Como les digo, este tipo de actividades les va a servir mucho para la universidad porque en realidad esto ustedes lo hacen en último año de la universidad y ustedes van a empezar a hacerlo ahora ya en enseñanza media. Mientras más lo practiquen, mejores resultados van a tener más adelante, porque a partir de la ejercitación yo voy mejorando estos tipos de habilidades que son investigativas. No sé si queda claro lo del marco teórico o todavía hay dudas. Chicos, ¿estamos claros Sí, entonces? Miss. ¿Quién tiene dudas? Yo, Benjamín. Benjamín, diga. Es que todavía no como comprendo cómo se realiza.
¿Cuál era su pregunta de investigación, Benjamín? Oh, Que se me olvidó. Pero era algo... Ah, no, yo me acordé. La música... Si la música ayuda como terapia a la epilepsia. ya. Ahí podría ser cómo la música ayuda en la terapia de la epilepsia, Sí. ¿cierto? Ya. De ahí de esa pregunta, tú podrías desprender, por ejemplo, el concepto de terapia musical, ¿ya? Y ahí Ujú. tendrías que definir ese concepto, en qué consiste esa estrategia, desde cuándo se usa, buscar distintos autores que hablen acerca de los beneficios de la música dentro de las terapias, ¿ya? De salud en general. Después de hablar de la música dentro de la terapia para la epilepsia, porque dentro de esta enfermedad, ¿ya? O dentro de esta condición, mejor dicho, eh, funcionaría la música como terapia, ¿ya? No sé si me entiendes. Son como los conceptos clave que están dentro de tu pregunta, Sí, Miss. ¿ya? Y esos son los que tienes que definir a partir de la búsqueda de distintas investigaciones, de distintos autores. No es que yo vaya como No es que tú lo en inventes. el sitio que usted nos mandó, buscar qué es la música y como explayarme y después buscar la pregunta. Lo que pasa es que, claro, en tu pregunta tú no estás hablando de qué es la música sola, sino que estás hablando de la terapia musical. No estás Ujú. hablando de la música como género. Recuerden que los conceptos son adaptados a sus preguntas, ¿ya? Si algún otro tiene la misma duda que Benjamín para buscar los conceptos clave de su pregunta de investigación, lo que yo les recomiendo es que a través del chat me manden su pregunta de investigación y yo los pueda orientar con respecto a los conceptos claves que puedan tener. ¿Les parece? Sí, Miss. ¿Sí? Miss, profe. Ujú. si mi Dígame. pregunta no es tan así como, o sea, es como muy cortita, como que no le puedo sacar muchas cosas, no la puedo explayar mejor de nuevo cuando Sí, haga este trabajo. por supuesto. Ahora, la idea de esto, acuérdense que es ejercitar el proceso de investigación. Lo que yo les estoy mostrando ahora es una pincelada del proceso de investigación. Hay muchas más partes que contiene en las cuales vamos a tener que ir profundizando a medida que avance el año, ¿ya? Esto es ensayo y error. La idea es que ustedes puedan ir mejorando a medida que vamos avanzando, ¿sí? Así que no se frustren si es que no es la mejor pregunta de investigación o sienten que no le pueden sacar todo el provecho en este momento, porque la idea de esto es justamente ir mejorando el proceso, ¿sí? Eso, chicos, ¿tienen alguna otra duda? ¿O estamos ok? ¿Ok? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Si encontré información, pero aparte de internet en sí, ¿Ya? no sé, en videos como testimonio o cosas así, También se ¿lo pueden puedo citar. poner igual? Sí, en Ah, el ya. documento que les voy a subir, chiquilla, que es la forma de cita en APA, se puede citar todo, todo. Películas, paper, ensayos, páginas de internet, libros, todo, todo. Entrevistas. Así que ahí les aparece muy bien explicado. Así que no se preocupen por eso y no se agobien. ¿Alguna otra duda? ¿O estamos ok, chiquillas? Yo estoy bien. Ya. ¿Sí? Entonces, chicos, lo dejamos hasta la próxima semana. La próxima semana probablemente no vamos a tener la clase Zoom. Si hay alguien que tiene muchas dudas dentro del común, se puede quedar un ratito después de la hora y me hace las preguntas que corresponden, o también vía chat. Ya yo estoy revisando casi todo, bueno, prácticamente todos los días el chat. Y ahí le puedo responder las dudas que vayan teniendo. Eso sí, lo reviso como a las 4, entonces las dudas no van a estar respondidas antes. ¿Sí? Ya, queridos, estamos ok, entonces me alegra Miss, haber hablado con ustedes. Benjamín, ¿para cuándo es? para la próxima semana, hoy día estamos a martes, sería para el próximo martes. Ya. ¿Ya?
Acuérdense que los trabajos siempre lo hacemos de una semana para otra. La mayoría de ustedes todos han trabajado en todas sus actividades. Yo esta semana voy a ponerle un listado de todas las actividades que tenemos registradas. Recuerden que esto es parte de su nota de proceso, ¿ya? La idea de esto es que lo hagan sin temor, chiquillos, porque si se equivocan no va a tener como una repercusión negativa en su evaluación, a no ser que hagamos como una evaluación donde yo les voy a avisar, chiquillos, saben que esto va a tener nota, ahí yo les voy a estar informando, pero estas son solamente de prueba. La idea es que ustedes puedan hacerlo, se pueden equivocar y puedan mejorar los ejercicios que están haciendo. ¿De acuerdo? Ya, queridos, me despido entonces de ustedes. Fue un gusto saber que están todos ustedes bien, así que les deseo lo mejor y les mando un abrazo a la distancia, chicos, y cuídense con su familia. Chao, chao, que estén bien. Chao, Chao, mis. profe. Chao, Miss. Chao, mis. Chao, que estén bien, chiquillos. Igual.